Oremos. Padre eterno, Dios de misericordia y bondad, Señor, estamos aquí conscientes de que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, y te oramos, Señor, te pedimos, te imploramos que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor, para que crezcamos espiritualmente y nuestra vida cada día sea más parecida a la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Ponemos en tus manos esta predicación en Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a la Biblia, a la Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Como para tener un marco de referencia ahora para la lectura, esta primera parte de Primera de Timoteo, pues el domingo pasado estuvimos hablando de la epístola que escribió Pablo a Tito. Tito, un discípulo de Pablo que él quería muchísimo. Pues todos sabemos la vida evangelística de Pablo y la forma como recorrió Asia y Europa y la forma como él estableció cantidad de iglesias. Y en medio de todo ese recorrido, pues tuvo muchos discípulos, formó muchos discípulos. La lista que aparece en los libros de él, en todos, en las cartas, ahí aparecen los nombres y es una lista larga. Y él nombrará allí en lo que él escribió, pues a los más importantes. Pero dentro de todos esos discípulos que él formó, él tenía dos muy especiales a quienes él quería mucho. Y esos dos discípulos, él le dedicó pues mucha atención. Él los quería mucho y querían que ellos crecieran en el conocimiento del Señor y que pudieran desarrollar la obra para el Señor en mejor medida, ¿sí? Él quería enseñarles lo que más pudiera y quería que ellos lo imitaran a él. Esos dos personajes, esos dos discípulos, pues eran Tito y Timoteo. En sus viajes que hizo, y sobre todo después de que a Pablo lo liberaron, la primera vez que estuvo en la cárcel cuando lo liberaron, y empezó otra vez su recorrido evangelístico, él dejó a Tito en la isla de Creta, tal como vimos algo la semana pasada, y después le escribió una carta para recomendarle y hacerle claridad sobre cómo debería ser su papel y las recomendaciones que le da para poder seleccionar personas que se encargaran de esas iglesias que habían sido formadas en Creta, que eran bastantes iglesias y necesitaban dirección, necesitaban buenos pastores, buenos obispos, personas que orientaran, dirigieran esas iglesias. Y entonces dejó allí a Tito para que las formara y formara a esos obispos o a esos pastores. Y estuvimos mirando las características que deben tener esos pastores, las que dice Pablo. Y hablábamos de que todas esas características no eran solo para los pastores, eran para cualquier cristiano. Es de ser muy diligentes en el Señor y buscar la santidad a todo momento. Entonces, eso fue lo que vimos la vez pasada y esa fue la labor que le dio a Tito. Y de la misma manera, a su otro discípulo, a Timoteo, entonces lo dejó en Éfeso para que hiciera
ese mismo papel de lo de Tito, ¿sí? Pero más que conseguir personas que dirigieran, debía concentrarse en la iglesia de Éfeso y fortalecerla, porque estaba bajo muchos ataques del enemigo. Entonces, esas dos personas, esas dos cartas, esas dos epístolas a Tito y a Timoteo pues son dos, primera y segunda de Timoteo, es a lo que se le llama las epístolas pastorales, ¿sí? Porque eran específicas para ellos y para que desarrollaran la obra del Señor. Pero vuelvo y digo, no era solo para ellos específicamente, porque Dios las incluyó en el canon de la Escritura para que todos fuéramos conocedores de eso, y no fuera solo para pastores u obispos o lo que sea, sino para todos y cada uno de nosotros, en lo que se refiere a las características de las personas que deben estar en las iglesias, ¿sí? Y las personas que nos llamamos cristianos, que tengamos una vida santa, pura, dedicada al Señor. Entonces, por eso es que son tan importantes esas dos o esas tres epístolas, la de Tito y primera y segunda de Timoteo. Hoy vamos a ver primera de Timoteo, no la vamos a ver toda, pero vamos a ver del primer capítulo, de los versículos 1 al 11, del 1 al 11. Y para que puedan concentrarse o tener idea de lo que él va a hablar en esos primeros 11 versículos, Pablo va a hablar sobre los falsos maestros. Ese es el tema de esos 11 primeros versículos. Los falsos maestros, la sana doctrina. Los que pervierten la palabra de Dios. Entonces Pablo saluda y luego directamente se mete en el tema para informarle a Timoteo de que debe trabajar en eso específicamente. Más adelante, en el resto del capítulo 1 y en el capítulo 2 y demás, pues toca otros temas, pero este es su tema principal para este capítulo. Versículo 1, voy a leerlo todo, pero concentrémonos en ese tema que acabo de decir. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí ya empieza lo de la advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas,
para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Eso es como empieza Pablo su carta a Timoteo. Entonces, pues empieza con el saludo normal que él acostumbraba a hacer en todas sus cartas, pero con dos ingredientes diferentes. Primero, pues Pablo, apóstol de Jesucristo, ya habíamos hablado de eso, él es apóstol, decíamos la definición de apóstol, que apóstol es el que estuvo con Cristo y que fue enviado por Cristo a una comisión. Entonces, Pablo no conoció a Cristo personalmente en su vida, pero sí lo conoció ya después de que Cristo había ascendido al cielo, pero sí lo conoció cuando Cristo Jesús se le presentó, cuando Pablo estaba viajando a Damasco, y lo reconvino y le dijo que por qué estaba persiguiéndolo, porque estaba persiguiendo a su iglesia. Y ahí hay un punto importante, digo, ¿por qué me persigues? Pero él no estaba persiguiendo a Cristo Jesús porque él no estaba, él estaba persiguiendo era a la iglesia. Pero fijémonos en ese detalle de que Cristo dice, ¿por qué me persigues? Entonces esa relación, esa identidad que hace Cristo con la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo, pero de acuerdo a eso que, como le dijo Cristo a Pablo, nosotros somos Cristo, digámoslo así. ¿Por qué me persigues? Y después viene ahí lo que le dijo a Pablo de que no haces nada dándole dándole patadas a un aguijón. El que se hace daño es el mismo. Entonces, y después está la comisión que le da de ir a predicar la palabra a los gentiles. Entonces, por ese motivo, Pablo es apóstol, porque estuvo con Jesús, lo conoció directamente y fue uno de los enviados. Entonces, por eso él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ningún otro podía decir eso, sino los otros 12 apóstoles. Nadie más. Ya no hay nuevos apóstoles, ya no hay, porque ya no se da esa situación de conocer a Cristo y de ser enviados. Los únicos apóstoles fueron los que están aquí en el Nuevo Testamento. No hay más apóstoles, como algunas iglesias dicen que tienen los nuevos apóstoles. No, de eso no es bíblico. Entonces, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, no porque él hubiera querido ser apóstol, no, sino por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y es la primera vez que Pablo usa ese distintivo. Dios nuestro Salvador. Siempre la parte de Salvador está cuando se habla de Cristo. Cristo nuestro Salvador. Pero aquí está diciendo Dios nuestro Salvador. Entonces es una característica adicional y que es interesante, porque en últimas el Salvador es Dios, sí. Y sabemos que Jesús es Dios. Pero cuando se habla discriminadamente de Jesús o de Dios, se habla de Cristo el Salvador. Pero aquí es Dios el Salvador, dando a entender que es la voluntad soberana del Dios Todopoderoso, del Dios Padre, del Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios el ser el Salvador del mundo, el Salvador de muchos que Él escoge. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza, es una definición muy clara. Sin Él, nuestro futuro no es nada, no tenemos a dónde ir cuando muramos. Mejor dicho, no hay razón de la vida, ni explicación de la muerte, ni de nada de lo que existe, si no tuviéramos nosotros esa esperanza en Cristo en la eternidad. Entonces, Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, a él está dirigida la carta. A Timoteo, ¿quién es Timoteo? Verdadero hijo en la fe.
verdadero hijo en la fe, lo reconocía. No porque supiera más de la palabra de Dios, no porque supiera más de nada, sino porque su vida había mostrado su dedicación a la obra de Cristo. Él no era, en primer lugar, era muy joven. En segundo lugar, era tímido. En tercer lugar, no sabía cómo hacer las cosas, ¿sí? Pero su entrega, su confianza, su convencimiento de quién es Cristo Jesús y su conocimiento del significado de la salvación y su fe eran muy notorias, y eso fue lo que vio Pablo, ¿sí? Sin ser una persona así, con ciertas características de líder y de echado para adelante, no, él no tenía nada de eso. Pablo lo consideraba verdadero hijo en la fe. Para nosotros, que alguien nos considere, o alguien podría decir de ti que tú eres un verdadero hijo en la fe, ¿podrías decir tú eso? ¿Podría decir alguien de ti eso, que tú eres un verdadero hijo en la fe? Es posible que sí, que alguien vea en ti tu dependencia de Dios, tu confianza en Él, tu vivir para Él, tu esfuerzo diario en tu vida, para buscar la santidad, para alejarte del pecado, que alguien vea eso, esa disposición en ti para agradar a Dios con tu vida. Alguien podría decir, es que él es un verdadero hijo de la fe. Es posible que sí, varios de nosotros lo seamos, es posible. Si no, pues eso es lo que debemos buscar. En algún momento nos encontremos con Pablo y nos diga que hubo verdadero hijo en la fe. Ojalá. Cuando allá se pase lista. Nos diga, oiga, venga ya, Carlos, el verdadero hijo en la fe, venga. Bueno, ese es tu nombre, entonces ven. Ojalá sea así. Y si no es así, vuelvo y digo, es hacia donde nosotros debemos tender. Verdadero hijo en la fe, y le dice Pablo, gracia, misericordia y paz. En todos los otros saludos de Pablo, él no había incluido sino gracia y paz. Que la gracia de Dios y la paz que solo él da sean con todos ustedes. Es un saludo corriente. Lo mismo que los judíos decían, shalom, que la paz sea contigo, cuando saludaban o saludan, no sé todavía, corrientemente, ¿sí? Como decir, Dios te bendiga, que Dios esté contigo, cosas así. Él dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero dice, gracia, misericordia y paz. Adiciona esa palabra de misericordia, tanto en esta primera de Timoteo y creo que también en la de Tito. Gracia, misericordia y paz. Misericordia, ¿por qué aumenta la palabra misericordia? ¿O qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Que la misericordia es lo que Dios aplica a alguien que ha pecado, pero perdona las consecuencias del pecado. Tiene misericordia de él para que no sufra las consecuencias de su pecado. Entonces es algo adicional del pecar, del perdonar los pecados. Se perdonó el pecado, lo que sea, sí, ok, ya somos hijos de Dios, pero las consecuencias del pecado las vamos a sufrir. Pero entonces él, al incluir aquí misericordia, tengan en cuenta eso, que eso es algo adicional, que Pablo lo dice para incluir eso de que Dios tenga misericordia y no te dé, que tú no sufras las consecuencias de tu pecado. Ahora empieza con todo lo que tenía para decirle, recomendarle para la conducción de la iglesia de Éfeso. El tema más importante para él en este momento es el que primero trata, y es la advertencia contra las falsas doctrinas. Estaba la iglesia
Y Satanás obra, o estaba obrando en ese momento allá, así como está obrando en este momento acá. En esta iglesia y en todas partes. Satanás está ahí acosando, con falsas doctrinas, con falsas creencias, con falsos maestros. Y sobre todo que no es solo exterior, sino interior. Dentro de la iglesia se forma esa falsa doctrina y empieza a crecer y generar divisiones y a hacer desviar las iglesias del verdadero evangelio. Y es la principal preocupación de Pablo. Luchar contra las falsas doctrinas. En ese momento, la iglesia de Éfeso, pues si ustedes se acuerdan lo que hayan leído, se hablaba mucho de los judaizantes, porque era lo que principalmente había en la zona y demás, y que eran cristianos. Los judaizantes eran los que sostenían que para ser cristiano la persona debería convertirse primero al judaísmo y luego en el judaísmo y de cumplir ciertos ritos del judaísmo, ahí sí podía ser cristiano. Esos eran los judaizantes, porque esa era su cultura, en eso se habían formado, esa era su tradición, el ser judíos y el de tratar de obedecer toda esa serie de ceremonias y ritos que tenían en el judaísmo. ¿Sí? Entonces esa era la costumbre. Entonces muchos desviaban el evangelio, o Satanás los utilizaba para desviar la atención principal de la iglesia y desviarla hacia darle importancia al judaísmo, siendo que eso no es. Y para que tengan esto en cuenta de una vez, ¿qué es lo de la falsa doctrina? ¿Qué es lo de la doctrina sana? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo de los falsos maestros? Mire, cualquier doctrina falsa, cualquier doctrina no sana, es aquella que trata de opacar de alguna manera la obra de Cristo. Si ustedes escuchan alguna predicación, de alguna manera, y algo de lo que dice el predicador opaca o desvía o desfigura la preeminencia de Cristo Jesús, es una doctrina no sana. Es un falso maestro. Los que traten de opacar la obra de Cristo, la gloria de Cristo. Es una manera para nosotros distinguir con lo que escuchamos o leemos. ¿Sí? Y con eso en mente, y también sabiendo que la sana doctrina, la falsa doctrina es aquella que distorsiona el modelo de Dios establecido aquí en su palabra. Dios, aquí en su palabra, establece el modelo para la vida, establece el modelo para todo. Aquí Él expresa cuál es su voluntad y aquí Él expresa cómo es que Él quiere que nosotros vivamos y cómo deben ser las cosas de acuerdo a su voluntad. Aquí está. Cualquiera que hable algo para distorsionar ese modelo, eso es una falsa doctrina. Como por ejemplo los que distorsionan el modelo del matrimonio. Ahora es hombre con hombre o mujer con mujer o lo que sea. Lo que lo distorsione de alguna manera, eso ya es falsa doctrina. Ya no hay nada más que pensar, es falsa doctrina y hay que catalogarla como tal y luchar contra eso. Y en cuanto a opacar a Cristo y quitarle la preeminencia de Cristo en el Evangelio, opacar eso ya es una falsa doctrina, ¿sí? Doctrinas que dicen que, por ejemplo, que Jesús sí es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Ya eso es una falsa doctrina, porque es muy claro aquí en la palabra de Dios, aquí en la Biblia, que dice que Jesús es Dios.
El que niegue eso, el que lo trate de camuflar o no decirlo así de claro, eso es una falsa doctrina. Y aquí hay religiones y sectas que dicen eso. Una de esas pues, son los mormones. Los mormones dicen que Jesús sí es hijo de Dios, pero no es que sea Dios, sino que Dios lo formó en algún momento y demás. Y entonces, de ahí, de base, ya uno sabe, eso no sirve. Y así con lo otro que estoy diciendo de opacar la preeminencia de Cristo. Como por ejemplo, decir que el Redentor no es solo Cristo, es que también tenemos una corredentora. Eso es opacar a Cristo Jesús. El único Redentor, el único camino es Cristo Jesús para que el hombre pueda llegar a Dios. Entonces, cualquier religión, la católica, entonces ya sabe uno, no es una doctrina sana, porque está opacando, está desvirtuando la gloria de Cristo. Con eso en mente, ustedes pueden identificar fácilmente qué es lo que están escuchando. Lo vuelven a escuchar o lo sacan de su lista de escogidos ahí en su celular o lo que sea. Entonces, empieza Pablo a decirle a Timoteo, ten en cuenta esto, para lo de luchar contra los falsos maestros. Bueno, vuelvo a decir, en esa época lo principal para ellos eran los judaizantes. Aquí en nuestra época, pues decíamos que porque la cultura de ellos, de los israelitas, pues era el judaísmo y demás, ¿sí? Nosotros tenemos algo muy parecido porque nuestra cultura y nuestro pasado es todo católico romano, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos primero que quitarnos eso de encima para que sea algo bíblico completamente, no la distorsión que genera el catolicismo romano de la escritura. Con un ejemplo, con eso que acabé de decir de la corredentora de la Virgen María, y que la salvación es porque la iglesia la da a través del bautismo, siendo que eso es distorsionar completamente el modelo de Dios, quien ha establecido que somos salvos solo por gracia, somos salvos solo por la gracia de Dios por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, la Iglesia Católica distorsiona eso. Ok, entonces no es una sana doctrina. Eso nos ayuda en nuestro diario vivir. Y hoy en día, otra de las cosas que distorsiona el modelo de Dios y el significado de la obra de Cristo y demás, y el significado de los milagros que Él hacía, pues son todas estas iglesias en que se habla de sanación y de sanación y de sanación y de milagros, se establece un día de milagros y todo eso no es así. Jesús sanó a muchos, tuvo compasión y sanó, pero eso era para demostrar quién era Él, que Él está por encima de cualquier ley natural, que Él es Dios soberano, que Él puede sanar. Y de hecho, hoy por hoy, Él sana, ¿sí? Pero no de que le dé ese poder de sanación a alguien. A veces Él usa a alguien para sanar a otra persona, es posible. Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera. Pero de ahí a establecer de que yo soy el sanador y yo como pastor soy el sanador de esta iglesia, y si quiere un milagro de sanación, venga el martes a las 7 de la noche. Eso no, eso es antibíblico. Ya sabe uno que eso es falsa doctrina. Otra cosa, lo de la doctrina de la prosperidad, que estamos plagados hoy en día de esa doctrina. Eso está dominando muchas iglesias y son las únicas iglesias que están creciendo en número. Lo que les decía antes cuando estábamos hablando de las ofrendas, esas sí aumentan y aumentan. Y lo que hablan es algo completamente
diferente a lo establecido por Dios en su palabra. Que Jesucristo haya dicho que yo vine para que tengan vida y tengan vida en abundancia, no quiere decir de que yo vine para que tengan vida y tengan todo lo que ustedes se imaginen y todo lo que desean. Yo soy aquí el que da todo. ¿Quieres un carro? ¿Quieres casa? Ten mucha fe en mí y vas a tener todo esto. Eso es contrario al modelo de Dios y al modelo de Cristo, que lo que predicaba era la humildad y la del sufrimiento en este mundo, para que después podamos gozarnos de Él en el cielo. Él no prometió que aquí no íbamos a sufrir, ni prometió que íbamos a tener aquí dinero. Él no es que condene a los ricos tampoco, no. Pero ese no es el motivo para creer en Él. Entonces, todo esto sirve para analizar hoy en día la plaga que está atacando la iglesia de los falsos maestros. Y nosotros debemos tener cuidado en ese sentido. ¿Qué habla el pastor? ¿Qué dice respecto de las ofrendas? ¿Qué dice respecto de la forma como se hace el evangelismo? ¿Qué se dice al respecto de las sanaciones o de cosas así? Entonces ya uno va ubicando quién es quién. Siembre, ofrende $100 y verá cómo eso se le multiplica por 10, por 100. Ofrende. Y eso ya sabe uno que eso no es. Eso es un engaño. Porque eso sí enriquece, pero solo al pastor. Eso sí tienen razón. Y voy a leer entonces el resto, pero concéntrense en eso. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es interesante esa palabra que Pablo le dice a Timoteo, para que mandases. ¿Y yo cómo voy a mandar? Yo no soy nada como para mandar. No, tú tienes la autoridad porque yo tengo autoridad, porque Cristo me la dio y yo te la estoy dando a ti. Tú tienes autoridad porque te estás basando en la palabra de Dios y esta es la máxima autoridad. Entonces, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, tienes que decirles de frente, ordénales, no, eso es falsa doctrina. Aquí en esta iglesia no lo va a decir, no lo va a continuar predicando. Y eso es responsabilidad de cada uno de los miembros. Entonces, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Entonces es lo que pasaba, todos esos judaizantes empezaban y la gente de la iglesia empiezan con unos análisis de genealogías de que era el hijo de no sé quién y el tío y por esta razón entonces el descendiente de Cristo y no sé qué, empiezan con una cantidad de genealogías y fábulas y cuentos extraños que eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios y lo que genera son inestabilidad en la congregación y hacen daño a la edificación de cada uno en la iglesia. Que esa edificación es esa edificación de Dios que es por fe, es por aumentar la fe, que nosotros nos edificamos, nuestra confianza en Dios, entender bien quién es Dios, su soberanía, su poder, su voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar y predicar, y no hablar de cosas ahí traídas del cabello y alegorías que no tienen nada que ver. Es por fe que nosotros nos edificamos. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, todo ese crecimiento, toda esa doctrina, una doctrina que no repercuta en el amor a los demás, una doctrina que no repercuta en el crecimiento espiritual de alguien para que su vida sea más santa y muestre más su amor, es una doctrina que no es sana. Así lo que diga sea correcto, pero si el espíritu de eso no es de que genere una vida sana,
una vida santa, entonces no es una sana doctrina. La doctrina sana es la que genera santidad. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que apuntarle. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, sino de fe cierta, confiable, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Allá en ese momento, pues las personas, muchos ahí en las congregaciones querían dárselas de fariseos y de doctores de la ley. Eran los que más conocían de la palabra y del Antiguo Testamento. Entonces querían dárselas de doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, sin entender cuál es el verdadero evangelio y qué es lo que Dios quiere por medio de su palabra. Pero querían ser doctores de la ley, y entonces esos son los que generan la falsa doctrina. Pero sabemos que la ley es buena, dice. No hay que desechar completamente la ley, le dice Pablo. Sabemos que la ley es buena. Y aquí empieza Pablo a decir que la ley es buena, y lo que dice, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Unos pensarán, unos dirán, es fácil pensar otra cosa en esta forma como Pablo plantea esta idea. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, etc. Uno dice, uy, no, pero yo no soy nada de eso. ¿Sí? Pero no, es para nosotros, estamos metidos ahí, y para nosotros fue la ley, y no para el que se cree que es justo. El que se cree que es justo, para él no es ley, ni hay salvación, ni nada, porque se cree más perfecto que nadie. Y justo no hay ni uno, según dice la palabra de Dios. Nosotros nos identificamos es con los transgresores y desobedientes, los impíos y pecadores. Y aquí en este relato que hace Pablo de estas características de los para quienes fue hecha la ley, aquí están plasmados los 10 mandamientos. Si no lo vieron, ahí están los 10 mandamientos. No fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los que no aman a Dios sobre todas las cosas, para los impíos y pecadores que faltan y no aman a Dios, para los irreverentes y profanos, los que tienen ídolos y los que profanan el templo de Dios y demás, para los parricidas y matricidas, para los que no honran a padre y madre, para los homicidas, no matar, es como dice los 10 mandamientos, para los fornicarios, no fornicarás, no te cometerás adulterio, para los sodomitas, para los secuestradores. En esa época se daba mucho el robo de niños, y tiene que ver esto con lo del robo de niños, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, no decir mentiras ni tener falso testimonio, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para todo eso que es la ley, son los 10 mandamientos. Por eso es que es buena la ley, porque todo eso fuimos nosotros, de alguna manera. De alguna manera nosotros fuimos homicidas, ¿recuerdan? Ser homicida no es solo quitarle la vida a otro, sino hablar mal del hermano. Eso ya te convierte en homicida y cosas así. Entonces la ley es perfecta y fue para eso. Y termina aquí Pablo diciendo, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para ellos fue hecha la ley, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué nosotros debemos hacer? Estudiar el evangelio, extractarlo, explicación así, explicación asá del evangelio, y entenderlo a fondo aquí en la palabra de Dios, en ninguna parte, y tener cuidado con los falsos maestros de todas estas doctrinas que no son sanas, que están metiéndose en la iglesia terriblemente, y por eso la iglesia sana está bajando y la iglesia
mala, está creciendo. Porque las personas, el mundo, el mal, está escuchando lo que quiere escuchar. La idolatría a lo material y demás. Dios es amor y solo está, Dios existe para hacer lo que yo necesito, para sanarme, para darme todo lo que necesito. Esa es la falsa doctrina. Debemos tener cuidado y concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Entonces tengamos en cuenta eso y concentrémonos en conocer el Evangelio, como lo dice aquí, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Conozcamos a fondo el Evangelio y tengamos clara nuestra esperanza de gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hacernos claridad sobre el cuidado que debemos tener con la falsa doctrina, Señor, porque eso desvía y acaba iglesias, Señor, y nosotros queremos es fortalecernos espiritualmente para poderte glorificar día a día. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para esta semana y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.